porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente dándoles la bienvenida a Sion Factor. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar una serie de temas llamada ¿qué hacer cuando se pone la vida difícil? No hay nada peor en un momento de crisis, en una situación adversa, que no saber qué hacer en ese tiempo. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes esta serie es de ver situaciones muy particulares que nos pasan a todos o que hemos enfrentado en el pasado y seguramente podemos enfrentar en el futuro. Y qué hacer en esas situaciones es algo importante y necesario saberlo. Y lo vamos a tomar esos recursos a través de la palabra de Dios. En el mensaje de hoy quiero compartir contigo qué hacer cuando estoy inquieto. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 1. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos allí en el aposento alto, momentos antes de ir al huerto de Getsemaní, le dice esto el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren, todos sabemos que vendrán días oscuros a nuestra vida. No sabemos cuándo, pero sí podemos asegurar que vendrán. De hecho, la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, verso 12 dice que la gente nunca puede predecir cuándo van a venir los días malos a su vida. ¿En cuántas ocasiones has tenido esa sensación de que la vida se siente demasiado pesada, demasiado difícil? Has llegado al límite de tus capacidades. Creo que muchas veces hemos estado en esa situación. Las cargas, miren, tienen una forma de consumir nuestros pensamientos como no tenemos una idea. Las pruebas pueden agotar en extremo nuestras energías físicas. Las cargas pueden traer un cansancio espiritual, pueden traer un cansancio físico y emocional. Proverbios capítulo 12, verso 25 dice que la preocupación agobia, la preocupación hunde, la preocupación desalienta la vida de las personas. Pero mira, déjame decirte algo. Abrirse el paso en la vida a pesar de nuestras inquietudes es lo que Dios espera de ti y de mí. Seguir adelante y seguir avanzando a pesar de la presión que pueden ser agobiantes en nuestro corazón. Jesús dice, lo acabamos de leer, Juan 14:1, no dejes que tu corazón se turbe en demasía, no dejes que tu corazón se turbe ante aquellas cosas que te inquietan, que te angustian, que te preocupan, que te estresan, ya sean grandes o pequeñas. Esa palabra turbar en el griego es la palabra tarazo y significa aquello que te causa gran conmoción en tu alma, aquello que altera internamente tu ser, aquello que agita y alborota tus pensamientos, aquello que agita y alborota tus emociones a un estado de ánimo, de temor, angustia y perturbación y espanto. Es lo que Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en esa situación, porque cuando uno se mantiene en esa situación de angustia incontrolable, siempre estamos alertas. Y cuando uno está alerta en todo el tiempo, lo que causa en nosotros es agotamiento mental, físico y emocional. Pero algo todavía mucho más crítico es que cuando hay un agotamiento emocional, físico y mental, es que nos hace incrédulos a la palabra de Dios y nos hace incrédulos a su voluntad. Por eso Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón.
Una persona turbada es una persona que anda por la vida como si estuviera hipnotizado. Una persona hipnotizada es una persona que no tiene control de sí mismo. Solamente está enfocado en su mala situación, en su mala racha, en su mal estado. Se levanta con esa inquietud, desayuna con esa inquietud, come con esa inquietud, va al trabajo, al negocio con esa inquietud, regresa a casa con esa inquietud, cena con esa inquietud y se duerme con esa inquietud y otra vez lo mismo. Está hipnotizado, está controlado por esa inquietud. Y eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios no quiere que estés inquieto por las cosas presentes, pero mucho menos que son una realidad. Pero Dios no quiere que estés tampoco angustiado por aquellas cosas que todavía no se materializan y que tal vez nunca van a suceder. Es más, si tú pudieras hacer una lista de aquellas cosas que te causan gran temor o gran angustia a tu corazón cuando estás en un momento de crisis, te vas a dar cuenta que al salir de esa situación, más del 90% de esas cosas a las que les tenías temor que te sucedieran no suceden jamás. Por eso no es la voluntad de Dios que estés encarcelado en las malas situaciones que te suceden, ni tampoco en aquellas cosas que no son una realidad. Pero algo importante, Jesús no quiere, no es la voluntad de Dios que seamos impotentes en poder lidiar adecuadamente nuestras circunstancias o nuestros días malos. Y Jesús nos da la clave. Jesús ahí leímos en Juan 14:1 esa declaración de no se turbe vuestro corazón, se lo está diciendo a sus discípulos presenciales en el aposento alto. Y esas palabras son precisamente por Jesús sabiendo por lo que iban a enfrentar sus discípulos. Jesús sabía que para sus discípulos venían días y semanas oscuras. Por eso el Señor les dice en esos momentos, no se turbe vuestro corazón, sabiendo de que van a venir días malos e inquietantes para cada uno de ellos. Y Jesús les dice una cosa, y es la clave que vamos a ver, vamos a aprender en el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que le dice Jesús inmediatamente después de que le dice, no se turbe vuestro corazón? Él dice que debemos de hacer una sola cosa, no dejen de creer. No dejen de creer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Y esa es la clave para ti y para mí cuando tenemos esos días inquietantes. No dejar de creer en Dios y en su palabra. Mire, esta simple pero profunda solución a todas tus conmociones en el corazón es creer. Porque el pensamiento correcto y sobre todo el pensamiento enfocado en la palabra de Dios juega un papel clave y muy importante para salir bien librados de aquellos días en los cuales la vida se vuelve bastante difícil. Es muy importante que la vida de pensamiento cuando estamos bajo mucha presión o cuando la vida se pone pesada. Y la mejor forma que tú tienes para evitar que el corazón se inunde de demasiada carga o de una extrema preocupación es no dejar de creer en Dios y en su palabra. Usted habrá de experimentar lo que dice el Salmo 4:8. Este salmo mis padres me lo enseñaron de niño antes de acostarme. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así debe ser la vida del cristiano. Este mismo pasaje, pero en la versión hispanoamericana, dice, en paz me acuesto y al instante me duermo. No dice que te das vuelta para un lado y luego vuelta para el otro, no. Al instante me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Te pregunto, ¿qué haces cuando te das cuenta que tu mente se agita demasiado? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando el estrés te está superando? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando las circunstancias son abrumadoras? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es
el protocolo o la ruta que sigues para solventar esas inquietudes en tu vida. Por ello voy a compartir algunas ideas sobre el cual creer y que te van a ayudar a no permitir que tu corazón se llene de inquietud. La primera, creer en las promesas de Dios. Recuerden que la clave que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos para no estar turbados es creer, no dejar de creer. Entonces, en esta primera es creer en las promesas de Dios. No dejes de creer en las promesas de Dios. Mira, cuando tienes la sensación de que las circunstancias amenazan con apoderarse de ti, la palabra de Dios, la Biblia, su santa palabra, te inyecta una fuerza sobrenatural para poder aguantar y poder soportar cualquier desafío. La palabra de Dios. Cuando uno se ve desbordado por una situación, no hay nada peor que no tener el control sobre uno mismo, sobre lo que piensa y sobre lo que siente. No hay nada peor. Y sin duda alguna que la mejor defensa que tú puedas tener ante una inquietud grande o pequeña es que tus pensamientos estén orientados a la palabra de Dios. Mira, cuando te concentras en las promesas de Dios, tu mente, cuando tú llenas tu mente una y otra vez con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, y cuando tú le recuerdas, y esto es muy importante, tú llenas tu mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Retienes en tu mente la palabra y las promesas de Dios. Pero escucha esto tercero. Cuando tú le recuerdas a Dios lo que ha prometido, eso te va a brindar gran paz, consuelo y esperanza. Tú tienes que entonces traer a tu mente una y otra vez las promesas de Dios. Tú tienes que llenar tu mente una y otra vez con la palabra y las promesas de Dios. Pero tú también tienes que recordarle, y esto es muy importante, recordarle a Dios lo que tiene que hacer. Y esto soy un poquito desafiante a Dios, pero no es así. Porque las promesas de Dios, de eso se trata. Una promesa es una obligación que alguien adquiere hacia otra persona. Y la Biblia está llena de promesas. Una promesa es algo que Dios hará por ti. Una promesa representa aquello a lo que Dios está dispuesto y obligado a hacer por ti. Es importante que recuerdes eso. Recordarle a Dios lo que ha prometido. En Génesis capítulo 32, versos 33, leemos el momento en el cual Jacob, después de 20 años, regresa a su propia tierra. ¿Recuerdan cuando Jacob sale huyendo de la casa paterna? Cuando Job regresa después de 20 años, Jacob sabe que se va a encontrar con su hermano Esaú. Y eso le inquieta y le preocupa y le asusta mucho. Y esta preocupación, esta inquietud es comprensible porque Jacob engañó a su hermano y engañó a su propio padre para quitarle la primogenitura al propio Esaú. Cuando Esaú se da cuenta de esto, él solamente prometió una cosa: vengarse, quitarle la vida a su hermano por lo que le había hecho. Ahora, Jacob sabe que su hermano es un hábil cazador y que no se va a tentar el corazón para quitarle la vida no solamente a él, sino quitarle la vida a toda su familia, que era mucha. Y esto, ¿qué es lo que hace? Miren, es interesante lo que hace Jacob en el día previo de su encuentro con su hermano Esaú. ¿Sabe lo que hace Jacob? Dice la escritura y leemos que Jacob ora a Dios, busca a Dios. Busca la presencia de Dios.
Pero no solamente ora pidiéndole que lo ayude, que lo auxilie. También le recuerda a Jacob lo que Dios le había prometido. Le recuerda a Dios las promesas. Le recuerda a Dios a lo que él está, la obligación de Dios hacia él. Ahora, esto de recordarle a Dios las promesas no es que Dios se olvide o que se haga el desentendido o que necesite un recordatorio. No. Cuando me refiero a recordarle a Dios las promesas es para nuestro propio beneficio y para que nuestra fe se fortalezca. Por eso nosotros debemos de recordarle a Dios sus promesas. Y esta es una de las principales razones por las que Dios nos dejó su palabra profética y lo dejó por escrito, para que cuando el día se ponga difícil, cuando la vida se ponga pesada o cuando lleguen las inquietudes en la vida, tú puedas confiar en su palabra y que es viva y eficaz y tú puedas recordar sus promesas, que a lo que Él se ha comprometido, y Dios no miente. Jacob bien pudo decir resignadamente, bueno, la situación es irremediable. Jacob siente que su hermano lo va a atacar, le va a quitar la vida y va a acabar con toda su descendencia. Pero ¿qué es lo que hizo Jacob? Le recordó las promesas a Dios. En Génesis capítulo 32, verso 9, mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac, Jehová, tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y me prometiste que me harías bien. Qué poderosa está esta escritura. Dios nos ha dado muchas promesas para cada situación de nuestra vida por igual. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? Debemos de extraerlas, debemos de ponerlas en nuestra mente, debemos de declararlas, pero también debemos de recordarle a Dios lo que ha prometido. Mira, todas las promesas de Dios están registradas en la Biblia. Y sabes, Dios espera que esas promesas tú se las recuerdes. Primero que las recuerdes tú, pero también que las recuerdes a Dios. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca cada día más. Isaías 62:6, este es un pasaje muy interesante. Isaías 62:6 dice que Jehová, o Dios, puso centinelas en las murallas, alrededor de las murallas de Jerusalén. Y ahí la escritura dice que esos centinelas, dice, no deben de callarse ni de día ni de noche. Tienen que estar hablando, intercediendo, declarando con un solo propósito. Lee Isaías 62:6. ¿Cuál era ese propósito? ¿Sabes cuál era ese propósito? Recordarle a Dios las promesas sobre Jerusalén. Dice ahí, Dios puso centinelas para que no dejaran de declarar esas promesas día y noche. Oiga, esto está tremendo. Dios dice dos cosas interesantes aquí. Recuérdame mis promesas y no me des descanso. No me des descanso hasta que yo lo haga. Usted debe de ser como la viuda, la parábola de la viuda. ¿Se acuerdan aquella que fue con el juez? Ahí esa parábola del Señor Jesús enseña que debemos ser persistentes. Aquí lo mismo dice el Señor: recuérdame mis promesas y no me dejes en paz hasta que yo la cumpla. Entonces, una promesa es una obligación. Así que la próxima ocasión que algo comience a inquietarte, encuentra una promesa de acuerdo a tu situación y construye una oración en torno a ella. Porque déjame decirte que en la Biblia encontramos una promesa para cualquier situación de nuestra vida. Entonces, tus oraciones de fe tocan el corazón de Dios y en ese momento se pone en marcha un milagro para tu vida.
Recordarle a Dios sus promesas es bíblico. Utiliza precisamente la palabra de Dios para recordarle esas promesas a las cuales Él se ha comprometido. Si creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios, nosotros podemos confiar que todas sus promesas son verdad y que Dios cumple sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios se han hecho y se cumplen por medio de Jesucristo. Entonces la mejor defensa ante las preocupaciones o las inquietudes que puedan surgir a diario es recordar las promesas y recordarle a Dios sus promesas. Es a través de la palabra de Dios que solamente nuestras mentes van a encontrar reposo, van a encontrar paz, nuestro corazón va a encontrar calma. No por nada Dios llamó a su pueblo cuando estaba en el desierto, ahí en Deuteronomio 11:18. Dios le dijo a su pueblo que de su palabra, sus promesas, dice, las deben de poner en sus corazones y escribirlas en la mente. Escríbalas en sus pensamientos, todo para que esos días malos los pudieran recordar. Y pudieran recordar aquello lo que Dios estaba dispuesto a hacer por cada uno de ellos. Así es que es muy importante que recuerdes que lo que buscas en tiempos de crisis es relevante. Y tú como seguidor de Jesús tienes una sola opción válida para encontrar paz en medio de las angustias. Recordarle a Dios sus promesas. Recuérdate a ti mismo y recuérdale a Dios sus promesas. Si en los días malos lo que permanentemente está en tu mente son las promesas de Dios para tu vida, tenlo por seguro. La paz que sobrepasa todo entendimiento inundará todo tu ser. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segunda cosa que vamos a hacer para manejar nuestras inquietudes es creer que Dios está en control de todo. Mire, escucha bien. Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros. Esa es una buena noticia, porque los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios siempre son buenos y excelentes. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte, planes para no dañarte, planes para darte una esperanza y planes para darte un futuro. Romanos capítulo 12, verso 2, leemos en la escritura de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para ti. Entonces la realidad es que los planes de Dios siempre son buenos y son mejores por la sencilla razón de que Dios conoce todo. Dios sabe el pasado, Dios conoce el futuro. Dios conoce perfectamente lo que va a venir dentro de 1 año, lo que va a venir dentro de 5 años, lo que va a venir dentro de 10 años y lo que va a venir dentro de 50 años. Dios sabe perfectamente lo que va a suceder. Por eso te digo que los planes de Dios siempre van a ser mejor y siempre van a ser buenos. Isaías 46:10 dice, yo anuncio. Y si leemos el verso 9, ahí declara el Señor de que no hay un Dios como Él es el único Dios. Y luego el verso Dios dice, yo soy el único que anuncio el fin desde el principio. Dice, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Entonces considera que nada puede suceder sin que Dios lo apruebe. Nada. No hay nada que acontezca en la historia del mundo, no hay nada que haya acontecido en el pasado, no hay nada que acontezca en el presente y no hay nada que vaya a acontecer en el futuro sin que Dios lo apruebe primero. Nada está fuera del plan de Dios.
No hay nada que Dios no apruebe si no está sustentado por el plan de Dios. La vida no es una serie de accidentes extraños, no es un asunto de suerte, no son asuntos aleatorios todo lo que nos sucede. No, todo lo que acontece en nuestra vida y todo lo que acontece en nuestro mundo actual está planeado y está orquestado por nuestro Señor. Dios sigue estando en el control de su creación. Ahora, si captas esta verdad, y la comprendes, entenderás una cosa, que para los que están en Cristo, nada es casualidad. Si tú logras entender esto, de que Dios está en control y que nada sucede sin la autorización y el permiso de Dios, tú comprenderás, entenderás, mejor dicho, que no hay casualidades en Cristo. Esta verdad tendría que causar en ti el dejar de preocuparte. ¿No crees? Si Dios está en control y nada sucede sin la autorización y el permiso de Dios, esto tiene que traer mucha calma a nuestro ser. Porque nada sucede absolutamente sin el permiso de Dios. Y de veras esto es algo impactante. Nada sucede sin el permiso de Dios. Incluso el diablo mismo no puede actuar sin el permiso de Dios. No hay nada que pueda hacer el diablo sin que Dios le dé la autorización. Y esto lo podemos ver claramente en la vida de Job. Por lo tanto, solo Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Solamente Dios y nadie más tiene la última palabra sobre tus circunstancias. Solamente Dios y nadie más. Dios sigue estando al control de todo. Dios sigue a cargo de todo. A Dios nada se le escapa de su conocimiento. Nada. A Dios nada le sorprende. Dios no usa frases como ¿verdad? O Dios no dice, a ver, díganme qué es lo que está pasando o qué está sucediendo. En Dios no hay una frase que diga, caray, esto no me lo esperaba, ¿verdad? No, a Dios no le sorprende nada. Él conoce todo. Él tiene conocimiento de todo lo que acontece en el mundo y tiene conocimiento de lo que te pasa a ti en particular. Nada escapa al control y al conocimiento de Dios. Esto significa que nada puede suceder y nada te va a pasar a ti sin la autorización y sin el permiso de Dios. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que en él habita. Amados y amadas, todo lo que sucede en el cielo, todo lo que sucede en la tierra está sujeto a la palabra de Dios, está sujeto a la autoridad de Dios, está sujeto al mandamiento de Dios. Nada se hace sin el permiso de Dios. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, te das cuenta de esta verdad. Dios en todo momento ha influido, su mano poderosa ha influido en las circunstancias, en las historias, en los momentos de una nación, de una persona, de una familia, todo para cumplir un propósito y un plan perfecto, el plan perfecto de Dios. Oiga, si esto no fuera así, créame que le estaríamos sirviendo a un Dios limitado. Dios sigue estando al control de todo. Dios está al control de todo. Dios está a cargo de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Este coronavirus, esta pandemia que está pasando, a Dios no le sorprendió. Todo está autorizado y va de acuerdo a un cumplimiento profético. Con esta situación, Dios está llamando la atención a la iglesia. Dios está buscando que con toda esta situación la iglesia se comprometa más y más con el Señor, que lo busque más intensamente. Todo fluye bajo un plan. Y el plan de Dios es bueno y perfecto. Efesios 1:11 dice que Dios hace que
todas las cosas, no solamente las que acontecen en el mundo, sino las que nos acontecen de forma individual. Dice, todas las cosas operan según el consejo de su voluntad. Y uno de los mejores ejemplos en la Biblia de esto, de que Dios está en control y la mano de Dios opera en una circunstancia o en los momentos de la historia de una persona, una nación, una familia, es la propia vida de José. José pasó aparentemente todo tipo de dificultades y quebrantos en su vida de forma casual. Aparentemente José tuvo mala suerte. Sus hermanos no lo querían, lo aborrecían. Sus hermanos lo vendieron. Intentaron primero asesinarlo, ahogándolo, pero no se pudo, lo vendieron. Qué mala suerte la de José, ¿verdad? Y luego todavía lo venden, y ahí es donde en la casa de Potifar, para suerte de José, lo acusa la mujer de acoso sexual. Y va a la cárcel, mala suerte. Y todavía estando ahí, le dan todavía un pisotón más, ¿verdad? Lo traiciona. Es una persona que se comprometió a ayudarlo, ¿verdad? Y lo ignoró. Qué mala suerte la de José. Qué bárbaro. Pero no es mala suerte. Al leer la historia de José vemos que la mano de Dios operó todo el tiempo. Operó el corazón de los hermanos de José. Operó en esos mercaderes para que pasaran en el momento exacto y sus hermanos lo vieran y lo pudieran vender. Operó en la vida de Potifar para que específicamente comprara a José. Operó en el jefe de los carceleros para darle un cargo importante aún dentro de la cárcel. Operó en el corazón del copero. Todo estaba bajo el plan de Dios. Dios operó en los corazones de cada una de esas personas. ¿Para qué? Para llegar a un punto culminante. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 45, verso 7. José por más de 25 años no entendió por qué pasó lo que pasó. ¿Sabe cuándo vino José a entender por qué pasó todo eso? ¿Por qué padeció y sufrió tanto? Exactamente lo entendió cuando ve a sus hermanos. Ahí en Génesis capítulo 45, verso 7, dice la escritura, José dijo a sus hermanos, vean esto, Dios me envió antes que ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. ¿No le parece poderoso estas palabras de José? Dios me envió. No fueron ustedes. No fue Potifar, no fue mi padre, no fueron los mercaderes. Dios me envió aquí. Ahí en el verso 8 del mismo capítulo 45, José sigue diciendo, fue Dios que me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero de Faraón y gobernador de todo Egipto. Mire la sabia comprensión y la sabia respuesta teológica de José. Es una declaración poderosa sobre la soberanía de Dios, sobre su creación, sobre su pueblo, sobre su linaje, sobre su familia. Hablar de la soberanía de Dios es hablar que Dios tiene el derecho sobre su creación. Hablar de la soberanía de Dios es que Él tiene la prerrogativa de hacer lo que a Él le plazca sobre lo que Él ha creado y sobre lo que es suyo. Ya leímos ahorita que lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, todo le pertenece a Dios, aún nuestra propia vida y más nuestra vida. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesús le dijimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, yo soy tu siervo, haz de mí lo que sea, tú manda. Le hemos entregado nuestra vida, nosotros le pertenecemos a Él. Así es que, amados hermanos, si tú has dicho, Jesús es mi Señor, pues ahora tienes que aguantar candela.
Acepta las determinaciones de Dios para tu vida. Lo que pase, aún las buenas o malas, acéptalas. Dile al Señor: Señor, acepto todo lo que venga de ti y en el nombre de Jesús reprendo todo aquello que venga del diablo. Pero todo lo que venga de ti yo lo acepto. Dame entendimiento para ver qué cosas debo de aprender, qué cosas debo de dejar, en qué cosas debo de avanzar. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que entienda? Entonces, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, habrás de darte cuenta de una cosa: Dios no solamente ordena el resultado, Dios ordena los medios para llegar a ese resultado. Y eso es lo que tenemos que aprender a aceptar con humildad. Me gustaría saber quién va a ser el guapo que le va a decir a Dios cómo hacer mejor las cosas, o cómo deberían de ser las cosas. Me gustaría saber quién le va a decir a Dios. ¿Quién de nosotros? Yo no. Job se atrevió a decirle y así le fue. Job al final le dijo: ay, Señor. Hablaba en ignorancia y Job aceptó las determinaciones de Dios. Mira, déjame decirte una cosa que jamás has de olvidar. La vida es la historia de Dios, nuestra vida es la historia de Dios, así es que déjala que la escriba Él. Entonces se ha de rechazar la idea de que Dios creó todas las cosas, las puso en movimiento, pero fuera de su control. La Biblia no enseña eso. Que Dios creó todo, lo dejó funcionando y dijo: ay, averígüenselo ustedes, luego nos vemos. No. Leemos en la Biblia que Dios es un ser, un ente muy activo e involucrado con su creación e involucrado en nuestra vida personal y de forma individual. Dios está interesado. Nunca olviden, Dios no pasa nada en este mundo sin que Dios lo permita. Jesús mismo lo dijo, esta misma idea de la soberanía de Dios. En Mateo 10:29 dice: ¿no se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, dijo el Señor Jesús, ni uno de ellos caerá en tierra sin que Dios lo permita. Oiga, Dios tiene cuidado y atención sobre su creación, sobre los animales. Un pajarillo. ¿Cuánto más tu vida y la mía? Por eso Jesús dice: no vale más nuestra vida que un par de pajaritos. Dios no va a permitir que nada acontezca en tu vida sin que Dios dijo: adelante, permiso concedido. No es que de Dios vengan las cosas malas, no es que Dios mande la enfermedad, no es que Dios manda la calamidad, porque Dios no puede dar algo que Él no tiene. Pero por eso ahorita un momento decía: aún el diablo es usado para cumplir los propósitos de Dios. Dios le da permiso a Satanás para que pueda a traer esas cosas que nos puedan afligir, pero Dios aún a Satanás le pone límite. Ahora, Dios lo permite no para a castigarnos. Dios lo permite a Satanás que nos llegue a tocar algo en nuestra vida, no para azotarnos, no. Dios tiene un buen propósito, ya entendimos. El plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Su plan es para prosperarnos, para darnos esperanza y un futuro. Entonces, si Dios permite que Satanás toque nuestra vida o alguna área de nuestra vida, es porque tiene en mente un buen resultado. Por eso es importante que tú puedas hacer una oración al Señor cuando estés en medio de una adversidad. Señor, me conformo y acepto lo que venga de ti y reprendo todo aquello que venga de Satanás. Dios puede hacer lo que quiera con lo que pertenece. Ahora déjame darte un ejemplo rapidito para entender mejor la soberanía de Dios. La soberanía de Dios o la voluntad soberana de Dios es como un transatlántico que sale de Mazatlán a Grecia. Las personas que van a bordo de ese transatlántico son libres de hacer lo que decidan dentro del barco. Pero ¿sabes qué es lo que no tienen derecho? ¿O sabes en qué es lo que no pueden, lo que no deben de hacer?
o lo que no podrían hacer es cambiar el rumbo o la dirección del transatlántico. Asimismo, el transatlántico de las determinaciones soberanas de Dios se mantienen en un curso inalterable. Las cosas van a suceder según el criterio y el plan perfecto de Dios. No solamente las circunstancias que pasan en el mundo, todo aquello que acontece aún en nuestra propia vida van a acontecer porque Dios así ya lo ha predeterminado. O lo hace así para que se cumpla un propósito perfecto de Dios. Es posible que no siempre comprendamos las razones detrás de cada evento que ocurre en el mundo y aún en nuestra propia vida, pero déjame decirte algo importante. No tenemos que saberlo todo. Y ese es el problema. Muchas veces de las personas no aceptan a Dios. Primero quieren comprender por qué Dios hace lo que hace o permite lo que permite para poder confiar en Él. Pero no tiene que ser así. Eclesiastés 3:11 dice que los seres humanos no alcanzan a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No puede. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo los huesos en el vientre de la mujer encinta crecen, dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, nosotros simplemente debemos de confiar en Dios. Que nada es casualidad y lo que acontece tiene un propósito. Dios tal vez quiere evitarte algo, que padezcas algo difícil. Tal vez Dios lo permite porque quiere que aprendamos algo, tengamos un aprendizaje de vida sobre algo. O tal vez Dios quiere que nosotros podamos discernir algo. Confiemos en la voluntad de Dios. Si tú has declarado al Señor Jesús como tu Dios y tu Salvador, confía. Entra en esa dinámica de decir, Señor, nada es casualidad en ti. Así es que, Señor, acepto tus determinaciones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi negocio, sobre mi trabajo, sobre mi salud. Lo que sea que pase, la acepto, Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces consuélate sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y adecuado para ti. Además, su plan es un plan, recuerda, que te va a traer bien, prosperidad, va a traer esperanza y propósito. Si es que tú puedes entregarle cualquiera que sean tus inquietudes, tú puedes echar esa ansiedad sobre Él y decirle, Señor, confío en ti. Me pierdo en tu voluntad, Señor. Haz lo que quieras. Revélame, dame entendimiento de lo que debo de ver o de lo que debo de hacer. Al Dios a quien sirve, mira, es sumamente poderoso y es sumamente capaz. A Él no se le va a escapar nada de los acontecimientos de la vida. Y quiero terminar. Dijimos, hay que creer en las promesas de Dios, creer que Dios está en control de todo, pero igual de importante es creer que Dios está contigo en todo tiempo. Mira, los que están en Cristo tienen una ventaja que millones y millones y millones de personas en el mundo no tienen. Y esa es que no pueden contar con el Señor. No cuentan con Dios en sus vidas para solventar aquellas cosas que acontecen o que le inquietan en su propio ser. Y eso es algo interesante. Dios nunca nos ha dejado solo. Mira, una de las más grandes títulos que podemos leer en la palabra de Dios sobre los atributos y la personalidad de Dios es que Dios es Emmanuel. ¿Sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Oiga, esto es algo maravilloso. Emmanuel,
Dios con nosotros bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier momento. Dios ha prometido nunca dejarnos. Dios ha prometido nunca desampararnos en cualquier momento en que nos encontremos. Ahora, si tú puedes contar con Dios para todo momento y circunstancia, tenlo por seguro. Vas a estar bien. Ánimo, Dios contigo. Si tú puedes contar con Dios bajo cualquier circunstancia, vas a estar bien. Lo que sea que enfrentes, vas a salir adelante. Cuentas con alguien que va a estar a tu lado para apoyarte y empujar la carreta. Tal vez no puedas contar con dinero, tal vez no puedas contar con una familia, tal vez no puedas contar con una casa, tal vez no puedas contar con un título profesional, tal vez no puedas contar con propiedades, tal vez no puedas contar con un seguro de médico, tal vez no puedas contar con amigos, tal vez hasta no puedas contar con tus familiares. Pero déjame decirte, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre, que sería el amor más fiel, ¿verdad? El amor de los padres es incondicional. Pero dice, aunque ese amor, aunque no tuvieres ahí a tu lado a tu papá y a tu mamá, dice, aunque tu padre y madre te abandonaren, el Señor me mantendrá cerca de él. O sea, el Señor te recogerá, dice en la Reina Valera 60. Esto significa, Dios se hará cargo de mí. Me mantendrá cerca. Así que tú no tienes por qué preocuparte o aún preguntarte, ¿dónde está Dios? Ahora que estoy pasando por esta situación. ¿Sabes dónde va a estar Dios? Aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas desamparado, ¿sabes dónde va a estar Dios siempre? A tu lado. Siempre. Dios no miente. Y Él no nos dijo, yo voy a estar contigo para ahí darnos el avión a nosotros. No. Si Él dijo, yo voy a estar contigo, yo soy Emmanuel, yo voy a estar contigo bajo cualquier circunstancia, es porque ahí está. ¿Cierto? No lo sentimos, no lo vemos, y en esos momentos de crisis, es más, ni lo percibimos ni lo sentimos. Pero esa es una cosa. Si Él promete y Él dijo, ahí va a estar. Él está contigo. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sabes lo que significa contar con alguien incondicionalmente? Significa que tú tienes un aliado, tienes un amigo, tienes un compañero incondicional en la cual podemos confiar bajo cualquier circunstancia. Salmo 56:9 dice, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clamé a ti por ayuda. No lo sentía, no lo percibía, no sentía su presencia, pero dice, aún así clamé a Dios. Y luego termina el Salmo, el Salmo 56:9 dice, una cosa sé, Dios está de mi lado. Miren, es fácil sentirse derrotado, desanimado cuando perdemos de vista esto. ¿Qué, pastor? Cuando perdemos de vista, ¿qué? Que Dios está a mi lado. Cuando nosotros perdemos de vista esta verdad, cuando la olvidamos, es fácil quedarse atrapado en nuestras inquietudes o en nuestras preocupaciones, porque sentimos que nos las vamos a arreglar nosotros solitos. Y ahí andamos con el manto, ¿verdad?, de víctima. Ay, yo solito tengo que resolver esto. Esta es una de las más grandes mentiras que Satanás logra sembrar en la vida de los hijos e hijas de Dios. Esto para influir miedo en ti y en mí. Y esta idea es de que Dios está ausente de mi vida, pero nada más está lejos que la verdad. La Biblia es clara en decirnos que nuestro Dios siempre va a estar de nuestro lado. Siempre. El libro de Hebreos 13:5-6 dice, no te desampararé, no te dejaré. El verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Oiga, si Dios está de nuestro lado, nosotros podemos decir, no lo siento, es cierto, no percibo su presencia, pero sé que su palabra es verdad y Él no miente. Entonces yo puedo decir con toda confianza, Dios es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre.
Y le vamos a poner un añadido, un apartado ahí. No temeré aún lo que me pueda hacer el COVID, ¿verdad? No temeré. Él promete estar con nosotros en lo que enfrentemos. Así que te animo a que recuerdes que lo que sea que estés enfrentando en estos momentos va a pasar y vas a salir adelante. Ánimo, Dios contigo. Dios está contigo. Dios sabe que habrá ocasiones en las que estaremos envueltos en miedos y en temores, y vamos a estar envueltos en incertidumbres, y que eso tal vez puede hacernos perder de vista su presencia. Pero mantengamos la confianza y debemos de consolarnos de que Dios no miente. Habrá circunstancias, sí es cierto, difíciles que vamos a veces hasta cuestionar si Dios está de nuestro lado. Pero siempre recuerde, Dios jamás miente. Él ha dicho, yo voy a estar contigo, y Él ahí va a estar. Su palabra dice en Isaías 43:2, cuando atravieses aguas profundas, estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, dice, no te vas a ahogar. Cuando camines por el fuego, no te quemarás y no te consumirás. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Oro a Dios para que esta palabra sea de gran provecho, de bendición y edificación para tu vida. Ánimo, el Señor con nosotros.